nos permite estar aquí recordando preciosas verdades con estos himnos. Y ahora, para ser expuestos a la predicación de su palabra, les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 8. Hoy vamos a estar enfocados en un versículo. Romanos capítulo 8. Versículo 13. 8:13. Dice la palabra de Dios: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, te damos gracias por tu palabra, tu preciosa palabra, que es pura, es por la cual podemos ser santificados, nos instruye, nos enseña, tanto doctrina como la práctica. Y en este pasaje hay una verdad importante que necesitamos observar, y yo te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestros corazones, y podamos ver la realidad de vivir esta práctica que tú nos pones en este pasaje, que tú nos muestras de la verdad de un creyente que tiene tu Espíritu, que debemos vivir en esta práctica. Yo te pido que nos hables y nos instruyes por medio de este versículo en esta mañana, y instruyes a tu pueblo a vivir una vida piadosa, a vivir una vida santa, porque tú, nuestro Señor, eres santo, y te damos toda gloria y honra. Amén. Amén. Bueno, primero, antes que nada, quiero aclarar la intención de detenerme más en este texto. Aunque no es lo que se acostumbra, recordemos que Pablo está tratando más el asunto doctrinal que práctico en este pasaje. Aquí no hay mandamientos. Está explicando cómo debe de ser la vida del creyente, porque dice, si por el Espíritu hacen morir. No dice, si por el Espíritu hagan morir. Toda esta parte de la carta es doctrinal. La parte práctica, es decir, cómo vivir la justicia practicada en la vida del creyente, comienza desde el capítulo 12. Y así comienza: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, del 1 al 2. Esto es santificación práctica. Entonces, el plan era pasar al siguiente texto, pero dada la importancia de esta práctica en la vida del creyente, quiero aprovechar que estamos en ese texto para profundizar más, pero ahora hacerlo desde una perspectiva más práctica, o una forma de aplicación al sermón anterior. Y estas son notas que tomé de una serie de sermones, de 7 sermones sobre la mortificación del pecado, así como también del libro de John Owen, de la mortificación del pecado. Todavía pude haber hecho otros sermones más acerca de este tema, pero tampoco quiero detenerme tanto. Pero por eso mismo me pareció importante detenernos al menos un sermón más para ver esta importante práctica de la mortificación del pecado. Porque podemos hablar más de esto. Es un tema muy importante en la vida del creyente. Esta doctrina de la santificación es de gran importancia en la vida del creyente y es parte del Evangelio. Ahora, en Cristo, Dios quiere que su pueblo sea santo. Y como observábamos la ocasión anterior, una gran parte para el proceso de la santificación es la mortificación del pecado. Es decir, esta práctica de hacer morir las obras de la carne, que es nuestro pecado. Y ese pecado remanente aún habita en nuestro corazón y aún busca tener dominio sobre nosotros. Si estamos en esa constante batalla, aún no estamos totalmente renovados. Tenemos esta constante batalla, y dejen ilustrarlo de esta manera. Imaginen una fábrica que ya no está funcionando como debería. La fábrica necesita que se cambien todo por nuevos sistemas, y lo primero que ocupa cambiarse es una nueva gerencia. Entonces llega este nuevo gerente, cambia ciertas cosas acerca de la administración, pero hasta ahí la fábrica sigue funcionando.
Y mientras la fábrica continúa, va generando los mismos problemas. Pero poco a poco, esa nueva gerencia va reemplazando las máquinas, va reemplazando los sistemas. Se reemplazan incluso trabajadores incapacitados por trabajadores más capacitados, o incluso también entrenar mejor al personal capacitado. Poco a poco la fábrica se va remodelando y va mejorando la calidad. Así es como nosotros debemos ir matando nuestro pecado, y así es como debemos ir creciendo en santidad. Y eso se ve en el creyente de una forma progresiva. Y eso es lo que veíamos la ocasión anterior, que los hijos de Dios viven como un estilo de vida práctica de hacer morir las obras de la carne. Como dice John Owen, siempre mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y el texto base de esta doctrina es nuestro texto. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y las preguntas que surgen de este texto son: ¿qué es esto de hacer morir las obras de la carne? Y la segunda, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo vivir haciendo morir las obras de la carne? Y eso es lo que estaremos observando en esta mañana. Y aunque este será nuestro texto principal, en esta ocasión será un asunto más temático. Y lo abarcaremos en dos puntos que responden precisamente a estas dos preguntas. Primero, ¿qué es esto de hacer morir las obras de la carne? Debemos de recordar un poco el contexto del pasaje y debemos dejar en claro a quiénes se está dirigiendo este pasaje. Y como hemos observado, se dirige a los cristianos. Y eso lo podemos ver en cómo este pasaje los describe. En el versículo 1 del capítulo 8, dice que son como los que están en Cristo Jesús y que ya no están bajo condenación. Es la justificación. Del 5 al 9, los describe como los que ahora habita en ellos el Espíritu Santo. Regeneración. De los versículos del 10 al 11, como los que tienen un nuevo glorioso destino, es decir, glorificación. Y en el versículo 14 los describe como los que son hijos de Dios, es decir, la adopción. Justificación, regeneración, glorificación y adopción. Entonces, son aquellos que tienen una nueva posición legal delante de Dios, tienen un nuevo corazón con una nueva naturaleza, tienen un destino donde tendrán nuevos cuerpos y además ahora pertenecen a la familia de Dios. Estos son los cristianos. Porque esta práctica de hacer morir el pecado no te hace cristiano, más bien esto es una práctica que solo un verdadero cristiano puede hacer. Eso es lo que enseñó Jesús. Un mal árbol no puede producir buen fruto. Primero tienes que hacer a ese árbol un buen árbol para que entonces pueda producir buen fruto. Alguien lo puso así: la santidad bíblica es inspirada por el Evangelio, motivada por la fe y fortalecida por el Espíritu. Algo que solo un verdadero creyente puede hacer. Esta práctica de la mortificación es según el Evangelio, y eso quiere decir que primero es la conversión y luego la mortificación. Esta práctica no nos hace estar bien con Dios, más bien primero debemos estar bien con Dios, en una posición legal por la fe en Cristo Jesús, antes de poder realmente matar el pecado. Y todo lo demás que no sea así es falso. Religión de hombres, moralismo que produce autojusticia, autosuficiencia, superstición y una conciencia ansiosa que nunca está realmente en paz. John Owen lo pone así: la mortificación de una autofuerza llevada a cabo por medio de autoinvención hasta el final de una autojustificación es el alma y la sustancia de toda religión falsa en el mundo. No ganas méritos por intentar mortificar tu pecado. Primero tienes que nacer de nuevo. Y recordemos también que aquí Pablo está haciendo un claro contraste entre la muerte y la vida, pero refiriéndose a lo espiritual, en la eternidad. Condenación en muerte eterna contra gloria en vida eterna. En el contraste de los dos polos opuestos, y esto no hay nada en medio.
habla de dos polos opuestos, o es uno o es el otro. Y aquí Pablo nos dice que los que van a morir son los que viven conforme a la carne, y los que han de vivir son los que viven conforme al Espíritu. Entonces, nos está hablando del resultado del estilo de vida que produce cada naturaleza. Y lo que habíamos observado es que vivir conforme a la carne es vivir en pecado. Y los cristianos, aunque aún batallamos con nuestro pecado interno, ya no podemos vivir conforme a la carne. No podemos vivir en constante pecado. Y cuando dejamos el pecado gobernar, el pecado que está en nosotros usa nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Y por eso, esa pelea constante que tenemos que tener para detener esos pensamientos, para detener esos deseos pecaminosos y no dejar que el pecado se aproveche de nosotros. Desea tener el control que tenía antes, que le ha sido quitado por Cristo Jesús. Y por esto debemos estar constantemente matando nuestro pecado. Lo que podemos decir de este contraste es que no son las obras lo que determina el comportamiento, es la naturaleza que determina el comportamiento que genera tales obras. Y esto que dice Pablo es verdad de ambos lados. Si vives conforme a la carne, vas a morir porque tu naturaleza es la de un hombre natural. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir porque tu naturaleza es la de un hombre regenerado. Entonces Pablo hace este contraste del estilo de vida que debe resultar de un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu, quien hará morir su pecado. Y es la práctica que Pablo menciona aquí. ¿Qué es hacer morir las obras de la carne? Rápidamente debemos ver que no es esta práctica. Hacer morir las obras de la carne no es hacer morir el cuerpo. No es hacer morir el cuerpo. Tenemos que ver primeramente ese lado negativo de lo que no es. No está hablando de que lo físico sea algo malo. Y no está hablando que debemos castigar el cuerpo de alguna manera. Y es triste que este pasaje ha sido abusado por muchos para enseñar esto. Y esto se le conoce como el ascetismo, que dice que buscan la santidad o la pureza espiritual por medio de castigar el cuerpo. Y se castiga el cuerpo por medio de flagelación o de la negación de placeres materiales o de alguna cierta abstinencia. Y esto ya estaba presente durante este tiempo. Pablo habla de esto en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo es que castigar al cuerpo no tiene efectos contra las obras de la carne. Es decir, que esto no sirve para mortificar el pecado. Por más que pudieras pensar que castigar tu cuerpo va a servir para lo interno, no. Dice Pablo que no, porque el pecado remanente habita en tu corazón, no en tu cuerpo. Así que por más que lo castigues, por más que castigues tu cuerpo, no estás castigando en sí el pecado. De hecho, sufres, hermano. Y el problema de esto es que no ven la realidad, que el problema está en el corazón. El cuerpo solo se vuelve una herramienta del pecado remanente, pero no es la fuente. Nuestras manos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, lo que vemos, todo se vuelve instrumento del pecado, pero no es en sí la fuente del pecado. Tampoco significa que al hacer morir el pecado es la total erradicación del pecado, o la santidad total, o perfección cristiana, como la han llamado algunos. Dicen que debemos ser santos como nuestro Padre es santo. Entonces, podemos llegar completamente a ser santos. Sí, es lo que dice, pero no estás entendiendo por qué lo dice. No te está diciendo que puedas ser santo en esta vida, sino que en esta vida debes buscar la santidad. Es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:15.
sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Debe de ser un estilo de vida que, aunque progresivamente, jamás será completo hasta el día de nuestra muerte. Juan complementa esto en su primera carta. Si decimos que no tenemos pecado, y luego dice, si decimos que no hemos pecado, y Juan en su edad avanzada y su madurez cristiana se está incluyendo a sí mismo, si decimos, está reconociendo que él aún tenía pecado. Pablo dice lo mismo, escribiéndolo a los Filipenses, capítulo 3. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Está hablando de su caminar en la vida cristiana. A pesar de la madurez de Pablo que ya tenía, él no era perfecto. El cristiano jamás se librará de este enemigo interno durante toda su vida. Y por eso es tan importante esta práctica. Entonces, ¿qué es esta práctica de hacer morir el pecado? En palabras simples, es detener al pecado por completo en la arena principal de la batalla. Es decir, hacer morir al pecado en tu corazón antes de que tome control de tu cuerpo. Porque busca dominarnos. Quiere conseguir el poder que una vez tenía sobre nosotros. Busca controlar nuestros pensamientos y de ahí tomar nuestros cuerpos para ser los instrumentos para servir al pecado, para vivir en iniquidad. Entonces la práctica de matar cualquier intento de nuestro pecado remanente de tomar el control, eso es hacer morir las obras de la carne. Matar cualquier intento de ese pecado remanente de volver al control. Aquí el griego es un verbo hacer morir, es un activo presente infinitivo. Eso quiere decir que esto es algo que es continuo. Otra forma literal de traducirlo sería hacer morir constante e indefinidamente. Es una práctica que nunca termina. Y por esto es parte de un estilo de vida que debe de verse en el cristiano. Es una práctica que es continua y que es progresiva. Cuando matas mucho un pecado, ganas experiencia y te vuelves más hábil y te vuelves más fuerte contra ese pecado. Pero llegan más pecados y los matas igual y obtienes más experiencia y creces y te vas fortaleciendo. Pero eso no quiere decir que si tú te descuidas, no te van a poder vencer. Si tú te descuidas, por más fuerte, por más hábil que dices, este pecado ya lo tengo dominado, por más que ya creas que ya lo tienes, aún te puede vencer cuando te descuidas. Aún está el pecado buscando que tú mueras. Por eso no debes ser arrogante creyendo de porque ya mataste mucho ese pecado, a lo mejor ya mataste la pornografía totalmente, ya la erradicaste, ya la dominas a la perfección, o el adulterio, o la fornicación, los vicios, la mentira. Yo ya soy el maestro de este pecado, ya no puede contra mí. Mira que hay que estar firme, que no caiga. Todos seguimos expuestos y si llegas a este pensamiento, ya te confiaste demasiado. Nunca obtienes una maestría contra ningún pecado en específico, pero siempre avanzas si te mantienes firme, si te mantienes progresivamente haciendo morir las obras de la carne. Te haces más fuerte, te haces más hábil contra el pecado, te haces más resistente ante la tentación. Sin embargo, nunca dejas de tener esa batalla. Pero aún con toda la experiencia y habilidad, aún tienes que hacer morir las obras de la carne. Tienes que hacer morir tu pecado. Es una práctica que es continua y progresiva. Pero también esta práctica requiere un esfuerzo y acciones deliberadas de nuestra parte. Esto no es algo que el Espíritu va a hacer por nosotros, por más que quisiéramos, y sería lo más fácil que dejar que Dios haga todo por nosotros. Pero esto no es algo que se logra pasivamente, sino que debemos estar activa y deliberadamente haciendo morir al pecado en nosotros. Pero si por el Espíritu ustedes hacen morir, ustedes
Es algo que el creyente debe de hacer. Es una práctica que requiere esfuerzo, requiere decisión, requiere valentía. Y la Escritura nos da constantes mandamientos acerca de esto. Romanos 6:12 dice: no reine el pecado en su cuerpo mortal. No lo dejen reinar. Efesios 14:25. Dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada cual con su prójimo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Dejando el pecado de un lado, 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. 1 Corintios 9:24-27, nos habla de correr la carrera, dice: corran de tal modo que ganen. Y nos habla de disciplina, tener la disciplina de ejercitarnos para la piedad. 1 Timoteo 4:7, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ser disciplinados, ser esforzados, correr, estar preparados, peleando la buena batalla, desechando lo malo, viviendo las buenas obras. Disciplínate a hacer morir tu pecado y vivir más y más en santidad, conforme al Espíritu. No debemos dejarnos vencer, ni tener miedo de seguir peleando, trabajando en esto, esforzándonos y de una manera activa y deliberada hacer morir las obras de la carne. Y vivir de esa manera es la evidencia de que el Espíritu de Dios habita en ti. Y esta práctica solo puede vivirse por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso solo los creyentes pueden realmente hacer morir las obras de la carne. Dios ya nos ha provisto del poder y de las herramientas necesarias para poder poner en práctica el hacer morir las obras de la carne. Porque matar a tu pecado es casi seguro 2 victorias contra 50 derrotas. Pero con la ayuda del Espíritu puedes igualar el marcador. Tienes el poder y tienes las herramientas para esforzarte en esta práctica. Ahora, ¿cómo es que realmente podemos hacer morir el pecado? ¿Cómo podemos aplicar o vivir esta práctica? Es nuestro segundo punto. Bueno, la primera, vamos a ver una serie de principios generales de cómo es que podemos vivir bajo esta práctica de hacer morir el pecado. La primera es: debemos enfrentar esta práctica de hacer morir el pecado desde una postura de fe en el Evangelio. Como lo mencionó un predicador, es importante entender que la raíz y el combustible de todos nuestros pecados y de nuestros deseos pecaminosos es esencialmente el fallar en creer y de entender la bondad y la sublime gracia del carácter de Dios. Es decir, fallar en creer quién es Dios, bondadoso, de toda gracia. Fallar en creer en Él es la causa de todos nuestros pecados. Pero también podemos decir que la causa de nuestro pecado es en sí la idolatría. Cualquier cosa que ponemos antes de quién es Dios. Intentamos buscar satisfacción en cualquier otra cosa excepto en Dios. Y el combustible de la idolatría es creer la mentira acerca de Dios que nos ciega acerca de su bondad. ¿Y de dónde sale esto? Lo podemos ver en el pecado de Adán y Eva. Satanás astutamente hace que Eva ponga sus ojos en lo prohibido. Dios dio énfasis en la abundancia y en la bendición que tenían. De todo árbol podrán comer, con una sola restricción. Y Satanás pone el énfasis en la restricción. No comerán de ningún árbol de todo el huerto. Está negando la bendición y la bondad de Dios para hacer que Eva se centre en la restricción. Y su intención fue poner en tela de juicio la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te restringe este árbol? Eso es lo que estaba intentando hacer. Y después de que ya Eva comienza a caer en la trampa, pensando incluso hasta que no lo podía ni tocar,
cuando Dios jamás mencionó eso. Satanás ataca la verdad de Dios. Ciertamente no morirán. Dios dijo que sí, pero no es verdad. Eso es lo que hace. Y el resultado de la trampa de Satanás fue hacer que el corazón de Eva tuviera deseos pecaminosos sobre esa fruta prohibida. Eva vio que el árbol era bueno, que era agradable, deseable, y comió. Podemos ver que la falta de fe en la veracidad y en la bondad de Dios fue la raíz de ese deseo de Eva para encontrar placer y satisfacción en la mentira, en la desobediencia y en el pecado. Y esa es la misma mentira de Satanás que ha estado resonando a través de la historia de la redención. Esa mentira que está marcada en la naturaleza caída del ser humano. Y es el motor de todo pecado. La falta de ver la bondad y la veracidad de Dios y poner los ojos en el yo. Yo puedo ser como Dios. Esa es la mentira. Y el Evangelio está diseñado para librarnos de esa mentira. Porque en su mensaje nos muestra el amor de Dios. Nos muestra el amor de Dios, quien lo ha dado todo por nosotros. Dios el Padre, en su gran bondad, nos ha dado a su Hijo en sacrificio por nosotros, y además ahora también en Cristo nos ha dado su Espíritu. Es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús que le da un golpe fatal a la raíz de nuestro pecado. Mientras la raíz de nuestro pecado es poner desconfianza en la bondad de Dios, por otro lado, en el Evangelio, la grandiosa bondad de Dios es revelada. Debemos ser persuadidos del amor de Dios, su misericordia y favor que son extendidas a ti gratuitamente por gracia en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y la manera de hacer eso es creyendo en el Evangelio. Poner tu fe y tu confianza en el mensaje del Evangelio acerca de la obra de Jesucristo. El mensaje de que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por el impío. Dios envió a su Hijo y nos lo dio gratuitamente. Los resultados de su obra son gratuitos por gracia. Los beneficios del Evangelio son dados gratuitamente. Tenemos el perdón de pecados, somos vestidos con su justicia, limpiados por su Espíritu y equipados con el poder para vivir vidas santas. Y junto con todo eso, nuestra garantía de una gloria futura. Todo lo que necesitamos para esta vida está en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Fe en la obra de Cristo te ayudará en tu día a día a vivir esta práctica de hacer morir tu pecado. Por eso, el cristiano jamás se para o se aburre de escuchar el Evangelio, sino que el Evangelio es el combustible para enfrentar nuestro pecado cara a cara, y es de mucho gozo para el creyente escuchar el Evangelio y escuchar el Evangelio y vivir el Evangelio, porque no hay motivo mejor y más poderoso para una vida piadosa y santa que el Evangelio de Jesucristo. Es por el Evangelio que nosotros tenemos ahora un corazón que se inclina a la santidad, y es por medio del Evangelio que nosotros podemos disfrutar y deleitarnos de la gloria futura. Segundo principio, debemos comprometernos en esta práctica de hacer morir el pecado en la confianza de que al estar unidos en Cristo Jesús podemos vivir vidas santas. Algo que tenemos que creer y aceptar es que la santidad es posible para el cristiano. No será perfecta, pero es santidad. Como dijo Robert McShane Murray, Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado pudiera llegar a ser. Tan santo como un pecador perdonado puede llegar a ser. Y de hecho es necesario y es esperado que un cristiano viva en santidad. Esto es algo que debe marcar la vida de todo creyente. Pero es más bien una justicia que nos dirige, es decir, la justicia de Cristo, pero no una perfección. Una vida de obediencia que se distingue como un patrón de caminar
delante de Dios con una buena conciencia. Y en unión con Cristo tenemos el poder para vivir de esa manera, para vivir obrando las buenas obras a las cuales fuimos llamados, buenas obras que son producidas por esa justicia de Cristo a nuestro favor. Y tenemos ejemplos en las Escrituras de varios hombres en la fe que han vivido así. Tenemos Noé, Job, Zacarías. Jesús dijo en Lucas 6:47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Uno de los asuntos principales también de la Gran Comisión es hacer discípulos para que aprendan a guardar todo lo que les he mandado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces la realidad es que los cristianos sí pueden vivir vidas santas, haciendo las buenas obras de nuestro Padre para que glorifiquen a Dios. Podemos vivir. Si no, nos invitaría a andar en estas buenas obras. No nos invitaría a vivir de esta manera si no se pudiera. El cristiano puede vivir en santidad y tiene las herramientas y el poder para hacerlo. Y algo que nos puede desmotivar o quitar esa confianza es cuando fallamos. Cuando fallamos y creemos que Dios estará descontento por nuestras fallas al intentar obedecer. Se nos olvida que como cristianos, Él es nuestro Padre Celestial. Y déjenme les pregunto, ¿qué clase de padre mira la tarjeta que su hija le hizo y se queja del mal uso de colores? ¿Qué clase de madre le dice a su hijo, después de arreglar su cuarto, que acomodó los calcetines en el orden correcto? ¿Qué clase de padre se molesta cuando su hijo se cae de la bici en su primer intento? No hay ninguna justicia que nos hace estar bien con Dios, sino solo por la justicia de Jesucristo. Entonces, aún en nuestros mejores esfuerzos de obediencia, nuestros actos de justicia no son solamente trapos de inmundicia, sino que son agradables delante de Dios. Aún en nuestras fallas, aún en nuestros intentos, Dios se place cuando intentamos obedecerle. Ahora, tengo que notar que esto es en nuestros esfuerzos de vivir en santidad, pero nuestras acciones sí pueden entristecer a Dios. El pecado en nuestras vidas puede incluso meritar castigo. El hecho de que ahora estoy en Cristo no quiere decir que mis pecados no afectan mi relación con Dios o que Dios esté ciego a mis pecados y que me va a perdonar todo lo que yo haga. Podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestro pecado. Entonces, aunque nunca pueda caer de la gracia, Dios sí lidia con nuestros pecados respectivamente y sí afecta nuestra relación con Él. Pero cuando hacemos nuestros mejores esfuerzos y aún caemos, Dios es un Padre amoroso y paciente. Esos esfuerzos de vivir en santidad es lo que es agradable a Dios, tratando de vivir como un sacrificio vivo delante de Dios. Pero esto es y únicamente, exclusivamente, por estar unidos en Cristo Jesús y tener su justicia. Y es por esto, por lo que podemos tener la confianza, no solo de que podemos vivir vidas santas, sino que cuando fallemos, podemos seguir intentando. Esto nos ayuda en comprometernos más con vivir vidas piadosas, vidas en sacrificio, vidas que agraden a Dios. Qué importante poder tener esta confianza mientras lidiamos en esta gran batalla, mientras tratamos de hacer morir el pecado y cultivar santidad. Esa confianza de que al ser unidos en Cristo Jesús podemos vivir vidas santas aunque imperfectas. Y que Dios está contento con nosotros, sus hijos, a pesar de que nuestros mejores esfuerzos están manchados con el pecado remanente. Tercer principio. Debemos aplicarnos con diligencia a los medios y las disciplinas espirituales que Dios ha dado para matar el pecado y cultivar santidad en nuestras vidas. Déjenme lo repito porque está un poco largo.
Debemos aplicarnos con diligencia a los medios y las disciplinas espirituales que Dios ha dado para matar el pecado y cultivar santidad en nuestras vidas. Aunque una vida de santidad en el cristiano es un fruto de la fe en Cristo y en la unión con Cristo, y aunque progrese mientras continuamos confiando en Él, también es verdad que Dios ha señalado medios por los cuales el Espíritu obra para santificar al creyente progresivamente. Y nosotros debemos aplicarnos y disciplinarnos, como dice el texto, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Sí, el Espíritu es el que nos habilita y que nos da el poder para hacerlo. Mas aún así es tu responsabilidad, es tu deber hacerlo. Requiere actividad y requiere esfuerzo de nuestra parte. Debemos ser disciplinados y esforzados por usar los medios de gracia que Dios ha provisto para nuestra santificación y para nuestro crecimiento espiritual. Como por ejemplo, la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Nos santifica la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y de hecho es la más importante. La palabra de Dios es la que nos santifica. Debemos ser constantes y diligentes en buscar la palabra, en conocerla, en meditar en ella, en estudiarla. Es importante. Otro medio de gracia es la cena del Señor. Esto es mi cuerpo que para ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24 al 25. Entonces, la cena del Señor tiene el propósito de ser un recordatorio de la obra expiatoria de Cristo. Un recordatorio del Evangelio de la gracia. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que proclamamos el Evangelio y su segunda venida. Debemos hacer el esfuerzo de venir a la iglesia a participar de la cena del Señor, porque es un importante medio de gracia en el cual recordamos su sacrificio y anunciamos su regreso. Pero la tercera es la oración privada. Y esto, como hemos estado observando en la escuela dominical, es de un hábito constante. Como lo he mencionado, la oración es hablar con Dios. Así como Dios nos habla por su palabra, nosotros le hablamos a Él en oración y tenemos una dulce comunión con el Dios eterno, nuestro Padre Celestial. Tenemos un camino de 2 vías, una comunicación íntima con nuestro Padre. Debemos orar en todo tiempo, sin cesar, estratégicamente, para deleitarnos en Dios y también asimismo crecer en santidad. La oración es un medio muy útil para crecer en santidad. La otra es congregarse. Ser parte de una iglesia es otro medio de gracia. Es donde recibes gracia de Dios por medio de otros hermanos. La Escritura nos manda a congregarnos. Nos manda a amar a nuestros hermanos, a orar por ellos, a cantar con ellos, a llorar con ellos, a estar con ellos. No venimos nada más a estar juntos el domingo para después separarnos todo el resto de la semana. Todos somos hijos de Dios y debemos edificarnos mutuamente y debemos exhortarnos mutuamente. Dios nos ha provisto de una iglesia con hermanos que también están creciendo en santidad. Y el vivir los unos con los otros en comunión es parte también de nuestra santificación y de crecer en santidad. Aquí todos estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Y nos podemos ayudar mutuamente, edificándonos mutuamente para seguir creciendo en santidad. Entonces, todos estos medios de gracia que Dios ha provisto, debemos aplicarlos con diligencia para ayudarnos a matar ese pecado que aún está en nosotros. Ayudarnos a matar el pecado, pero también para cultivar una vida de santidad en nuestras vidas. Entonces, estos son los 3 principios generales que debemos entender y vivir.
Debemos enfrentar esta práctica de hacer morir el pecado desde una postura de fe en el Evangelio. Debemos comprometernos en esta práctica de hacer morir el pecado en la confianza de que al estar unido en Cristo Jesús podemos y tenemos todas las herramientas y el poder para vivir vidas santas. Y tercero, debemos aplicarnos con diligencia a los medios y las disciplinas espirituales que Dios ha dado para matar el pecado y cultivar santidad en nuestras vidas. Esos son los 3 principios. Para terminar, este conflicto, esta batalla contra el pecado estará dentro de nosotros mientras vivas en este lado de la eternidad. No puedes deshacerte de eso. Y debemos entonces constantemente estar matando, estar haciendo morir las obras de la carne. Y debemos hacerlo desde nuestro corazón. Es como si estuvieras en un barco y tú eres quien tiene el control. Tú eres el capitán, tú tienes el timón. Tomas el timón y diriges el barco a donde tú quieres. Pero hay un intruso en ese barco. Desde el momento que tú descuides ese timón, en el momento que lo descuides, este intruso va y cambia el rumbo del barco a donde él quiere. Pero te das cuenta de eso y lo que haces es ir a quitarlo y arrojarlo fuera del barco, solo para descubrir que aparece del otro lado. Y por eso luego tienes que ir a golpearlo. Tienes que intentar matarlo y alejarlo del timón hasta que se vaya. Y cuando logres ahuyentarlo, no dudes que pronto regresará. Y por eso debes estar vigilante con las manos en el timón. Y este intruso es persistente, es terco, es súper enfadoso, incluso a veces astuto o agresivo. Y el problema es que puedes matarlo, pero sigue regresando. Y la única solución es matarlo y matarlo y matarlo, mantener tu camino firme, del camino de la vida, firme en el timón de tu corazón, hasta que llegues a la meta, donde el barco será completamente destruido por este intruso y jamás tendrás que lidiar con él. Aguantar, perseverar, esa es la solución. Esta práctica de hacer morir el pecado es una de las marcas de pertenecer en Cristo Jesús. Es una de las marcas distintivas del creyente que está con Él durante toda su vida. Pudiste caer a lo mejor en un pecado grave que casi te destruye a ti, que casi destruye a tu familia, o que incluso pudiera dañar a tu iglesia. Y claro que eso tendrá sus consecuencias. Pero te levantas en arrepentimiento y en confesión. Te levantas y sigues peleando contra tu pecado. Tan imperfecto como sean tus intentos, mientras sea constante, mientras sigas haciendo morir las obras de la carne y con esfuerzo. Mientras enfrentamos este estándar de santidad, nos damos cuenta de qué tan inútiles somos al hacer esto. Sin esperanza y realmente pecaminosos. Nos vamos dando cuenta de cuánto pecado hay en nosotros. Somos aplastados al suelo, humillados, solo para darnos cuenta que estamos constante y desesperadamente en necesidad de la gracia de Dios. ¿Quién es suficiente para esto? Dios, sea propicio a mi pecador. Su gracia es suficiente para esto. Y sin Él estamos perdidos. Y si tú te sientes así, corre a Cristo por misericordia. Porque apartado de Él, nada puedes hacer. Por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio querer o hacer, jamás podremos estar bien delante de Dios. No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestra única esperanza es que Cristo sea nuestra justicia y nos vista con su justicia que Él consiguió para ofrecernos a nosotros gratuitamente. Por gracia. Es por gracia que Dios nos ofrece el regalo de la salvación, que se recibe por fe y arrepentimiento. Y Dios desea que tú vivas de acuerdo a esa justicia lo más que te sea posible. Y así debería ser la vida de todo creyente.
una práctica deliberada de hacer morir nuestro pecado, tanto como fruto de nuestra salvación, como la evidencia de nuestra salvación para la gloria de Dios. Entonces, vivamos en santidad. Es posible para el creyente. Vivamos haciendo morir las obras de la carne y dejándonos ser guiados por el Espíritu que mora en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Padre Dios bendito, gracias, Padre eterno, porque tú nos cuidas, tú nos has tomado, nos instruyes, nos guías por medio de tu Espíritu. Cuida tu iglesia, santifícala, purifícala por medio de tu palabra. Y a cada hermano, en cada situación diferente, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos contra el pecado, a hacer morir constantemente este pecado que aún enfada, que aún está con nosotros y que vamos a estar con él. Pero no debemos confiarnos en vivir, sino que ayúdanos a realmente tenerlo como un enemigo, no como un habitante de nuestro ser, sino como un enemigo y tratarlo como tal. No dejar que el pecado tome dominio de nosotros. Ayúdanos, danos las fuerzas y tu gracia sea con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.